Lectura del capítulo 10, por Luis Iglesias Feijo. Cerrada la aventura con el vizcaíno, pese a lo que el título anuncia, casi todo el texto se consagra a la conversación entre Don Quijote y su escudero. Es el primer capítulo en que el diálogo predomina de manera tan significativa. Este recurso evita el tener que utilizar a cada paso un narrador omnisciente. Sancho se apresura a solicitar la ínsula ya prometida desde el principio de la relación con su señor, en primera parte capítulo 7, y recordada luego. La ínsula comienza así a convertirse en motivo constante de la permanencia de Sancho al lado de su amo. El mismo escudero introduce la idea de retirarse del camino y acogerse al asilo de una iglesia por temor a la Santa Hermandad, acaso avisada por el vizcaíno, con lo que se anuncia lo que efectivamente ocurrirá con motivo de la libertad de los galeotes, que también provoca el mismo temor a los cuadrilleros, en primera parte capítulo 22 y capítulo 23, quienes al cabo aparecerán en efecto en la venta, en primera parte capítulo 45. Don Quijote, ufano ante la primera acción en la que ha salido vencedor, pregunta a Sancho, que es analfabeto, si ha leído alguna historia en la que aparezca otro caballero más valeroso. Con todo, la necesidad de curar la herida recibida en la oreja introduce enseguida el tema del bálsamo de Fierabrás, prefigurado ya en las palabras del ventero, primera parte capítulo 3, y que dará pie más tarde a una escena escatológica, primera parte capítulo 17. Don Quijote vuelve a recordar el mundo de los romances con la promesa de seguir la dura vida del Marqués de Mantua tras la muerte de Baldovinos, personajes que ya habían aparecido en su mente en la primera salida, primera parte capítulo 5. El motivo, recordado luego cuando Sancho eche la culpa de las malaventuras al incumplimiento del juramento que aquí hace su señor, primera parte capítulo 19, supone un anuncio de la penitencia efectivamente llevada a cabo en Sierra Morena, primera parte capítulo 25. Su propósito es imponerse una pena hasta cobrar otra celada que sustituya la destruida, en imitación de lo ocurrido con el yelmo de Mambrino. Se introduce así otro motivo que será desarrollado posteriormente, en primera parte capítulo 21. Aparece después un elemento que sirve para distinguir esta obra de los libros de caballerías, el cual afecta a la verosimilitud. Ya se había ponderado en el donoso escrutinio que en el tirante el blanco comen los caballeros, primera parte capítulo 6. Al cabo del primer día de su salida inicial, Don Quijote y su rocín estaban muertos de hambre, primera parte capítulo 2. Por ello, había pedido de comer en la venta, primera parte capítulo 2. Solicita lo mismo al regreso de su primera salida, primera parte capítulo 5, y vuelve a hacerlo en su convalecencia, primera parte capítulo 7. Ahora ruega a Sancho que rebusque en sus alforjas, pues los caballeros eran hombres como nosotros, y no podían pasar sin comer y sin hacer todos los otros menesteres naturales, perspectiva casi naturalista que busca arraigar la ficción en la realidad y que resulta nueva en los ámbitos de la ficción heroica. En fin, cae la noche antes de que alcancen poblado y se detienen junto a las chozas de unos cabreros, con lo que se despierta el interés sobre lo que va a proseguir, según técnica muy empleada en final de capítulo.